Y continuamos en Filosofía Rock. En esta tarde vamos a compartir una hermosa visita. Me estoy refiriendo a Mónica Caballero. Ella es licenciada en Filosofía, especializada en Estética, profesora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata. Dirige distintos doctorados en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Es investigadora. Bueno, realmente tiene un currículum enorme y estamos muy agradecidos de poder compartir una charla esta tarde con vos, Mónica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, como les decía antes, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un honor y aparte compartir en esta radio que quiero tanto y que recibo noticias todos los días. Así que bueno, va a ser un orgullo para mí que aparezca en la radio. La verdad que les agradezco un montón. Y bueno, y todo esto a través de Andrea, con la que hicimos un vínculo súper afectuoso, compartiendo, bueno, la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Asofilm, sí. Asofilm, sí. Bueno, y me gustaría, Mónica, como para comenzar a hablar un poco de lo que comentábamos fuera de aire, así ponemos al tanto a nuestras oyentes y nuestros oyentes en relación a la estética. Vos te dedicás y te especializás en eso y hablábamos que en general los enfoques de la academia suelen ser bastante eurocéntricos y hegemónicos. Me gustaría saber tu opinión sobre eso y cómo lo abordás vos. Claro, yo tuve también, vieron que los recorridos personales, como decía Perón, hay mucho de proyecto y mucho de suerte. Y la verdad que en ese recorrido personal tuve la posibilidad desde ayudante, digamos, desde cuando comienzo, muy próximo a haber comenzado. Yo soy porteña y sin embargo ahora estoy viviendo en La Plata, porque tuve la posibilidad por un encuentro casual de un seminario y demás, que esas cuestiones tan casuales que la profesora que dirigía el seminario, cuando yo hablé, me dijo, ¿no querés ser mi ayudante en La Plata? Entonces yo dije, bueno, vayamos a La Plata, que nunca había ido, solo había pasado hacia Mar del Plata, digamos. Y cuando llego a la facultad, no lo van a creer, pero la historia es así, el relato. Después tuve que ganarme mi lugar, pero el acceso fue realmente estas cuestiones del azar, que uno nunca sabe si es casual o causal. Había otra profesora que daba estética, porque esta que me convocó era filosofía, y la que daba en la Facultad de Artes de La Plata, que en ese entonces se llamaba Facultad de Bellas Artes. Entonces yo llego, me pongo a hablar con la profe que me había invitado a trabajar en filosofía y estaba Rosa María Ravera, no sé si Elizabeth te suena, Rosa María Ravera, una gran especialista. Una grande. Entonces ve mi currículum, que era pequeño, pero yo había hecho seminarios de Heidegger. Entonces me dice, qué bueno, hiciste seminario de Heidegger, ¿no querés ser mi ayudante? Bueno, así que fui por un cargo y volví con 2. ¡Qué lindo! Bueno, yo en ese momento me gustaba mucho más la antropología, que en realidad estética había tenido una materia, no me había vinculado, la verdad que había sido demasiado abstracta. Pero bueno, a partir de Rosa María, una persona súper generosa, vieron esos maestros que son generosos y que entonces te hacen crecer un montón porque te brindan su bibliografía, te brindan sus contactos, digamos. Me formé mucho al lado, yo diría que mi formación sistemática fue con Rosa en la estética. Pero también el campo de Rosa, más europeo, digamos, más la formación tradicional. Es la formación tradicional, sí, efectivamente. Y yo como en el mientras tanto también militaba desde siempre, digamos, mi conexión con el pensamiento nacional siempre estaba presente. Y bueno, y en esos momentos también tuve la posibilidad de engancharme con la filosofía de la liberación, con Mario Casalla, con todos los filósofos, digamos, del pensamiento. Entonces empecé a hacer yo una trama, digamos, de formación en la estética tradicional, occidental, pero en paralelo, digamos, todos los planteos que tenían que ver con el pensamiento latinoamericano y propio. Y tuve el privilegio que la Facultad de Artes, desde la democracia, era una facultad peronista, entonces todos los profes estábamos ahí en una causa compartida, gente con mucha formación teórica, siendo artistas,
realmente para mí fue muy formativo la vinculación con ellos, porque un poco comencé a entender el arte desde el arte mismo, ¿no? Que es muy distinto a como yo lo había aprendido en filosofía, que era en realidad, ¿cómo les puedo decir? Como son los críticos de arte, que de pronto toman una obra... Bueno, esa es una gran crítica heideggeriana, ¿no? Justamente la contemplación de la obra desde el sujeto y no desde la obra de arte en sí mismo, desde lo ente. Claro, y entonces ahí se dio, en ese momento recién se estaba luchando por la reapertura de la carrera de cine, que se había cerrado en la dictadura. Entonces tenía un referente muy importante allá en La Plata que se llama Carlos Ballina, que es un teórico, cineasta, pero fundamentalmente también un teórico del lenguaje audiovisual. Los decanos en ese momento y el jefe de plástica eran muy expertos en los lenguajes visuales. Entonces yo me fui metiendo, si bien nunca practiqué, con lo cual también me criticaban porque me decían el arte es muy difícil de entender para el que no lo practica, pero sí me metí en la trama del lenguaje. Y la verdad que eso me cambió totalmente, digamos, mi visión del arte, ¿no? Para mí, si no hubiera transitado por la Facultad de Arte, otra sería mi visión respecto de lo artístico, porque ahí nos encontramos, yo siempre digo que nos encontramos en el entre, ¿no? Ni ellos vinieron a la filosofía, ni yo me fui allá, pero nos vinculamos y aprendí algo muy fundamental que forma parte del libro que vos me comentabas, Elizabeth, que es, nosotros trabajamos mucho el concepto de praxis artística. Bueno, eso te quería preguntar justamente. Tu libro, le contamos a la audiencia, se llama Teoría de la Práctica Artística, y un poco ya entramos en contradicción desde el título, o bien uno desde el sentido común podría pensar como teoría de una práctica. Bueno, mi pregunta va en relación a el concepto de situacionalidad en el marco de la cultura y el fenómeno artístico. ¿Cómo lo incorporás entonces? Claro, porque nosotros, digamos, lo primero que trabajamos con ese título, que lo defendió el decano cuando se cambiaron los planes de estudio, era justamente empezar a poner en sintonía y en tensión la teoría y la práctica. En la Facultad de Artes está como muy separado, sobre todo una facultad que es toda de arte. En este momento, además de música, artes visuales, artes audiovisuales, multimedia y los diseños, están muy separados los talleres de lo que se llaman las materias teóricas. A tal extremo que un profe de música muy amigo me decía, uy, ahí va la del pensar, ¿no? Como que yo representaba el pensar y ellos el hacer, lo cual es una falacia, porque no, pero bueno, tiene una raíz bien conservadora, eso viene desde el bios teórico, desde el bios, ¿no? Y sí, es como todo una el cosa, modelo, una matriz, ¿no? Muy, eurocéntrica, aristotélica, sí. Es paradójico, porque por un lado está esa idea, digamos, del arte separado totalmente del saber científico, o que es un puro hacer, o que es una inspiración, que eso también pesa muchísimo. Y ojo que pesa no solamente en las personas que no están en arte, sino en los mismos estudiantes. Nosotros hemos hecho trabajos de investigación para ver con qué imaginario cultural llegan los alumnos. Y ustedes no saben lo fuerte que es el concepto de talento, de genio, ¿no? Digamos, como conceptos muy fuertes, inclusive inhibitorios, ¿no? No me sale, ¿no? Esas frases, a mí no me sale, en realidad yo no vengo formado de antes, ¿no? Toda una cosa con respecto a una visión muy romántica y muy renacentista respecto del arte. Y bueno, yo tuve esa suerte de encontrarme con gente que trabajaba mucho desde el lenguaje, mucho desde la composición sintáctica, mucho de ver toda esta cuestión que entra en juego, y también ver cómo yo tenía muy separado en la visión del arte, una cosa era el contenido y otra cosa la forma. Y con ellos aprendí que en realidad cuando el artista elige un recurso, ya esa elección es ideológica, digamos, no está solamente en el tema. No, sino que está atravesada. Claro, siempre recordamos una hermosa frase de Leonardo Fabio que dice que el encuadre ya es ideológico, ¿no? El encuadre, y eso me parece fantástico. Bueno, ese universo, la verdad, lo aprendí ahí, y entonces empezamos a trabajar como temas fundantes que de alguna manera generaran cierta sospecha en el alumno respecto de la formación tradicional, ¿no?
Una es este ensamble entre lo teórico y lo práctico en todo saber artístico. O sea, el artista tiene una intencionalidad, tiene una ideología, tiene un conocimiento, además de que percibe, además de que es emotivo, pero digamos, romper un poco esa visión. El artista es sensible, se expresa, se agarra de la mano y llora, y el científico, digamos, es exacto. Sí, bueno, o la visión del crítico de arte, esa visión más bien burguesa, con una especie de matriz kantiana de que tiene que haber una distancia, ¿no?, entre la obra, tiene que haber como una especie de distancia de la contemplación. Sí, a veces, y además, como decía Humberto Eco, el crítico llega un momento que habla de otra obra, que es la que él está armando, porque se aleja tanto del lenguaje. Vieron que a veces es tanto mejor que me expliquen cómo lo hizo, ¿no?, qué elementos utilizó, qué sé yo, qué materiales. En cambio, los críticos, se acuerdan, tradicionales, del diario La Nación, por ejemplo, y sobre todo en las artes visuales, hacen como una gran filosofía, pero en realidad no me hablan del objeto, sino que se va transformando en un pensamiento más abstracto, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho esto de la praxis artística, de que en el artista va caminando con él lo teórico, el hacer, el saber, la intención, la ideología, todo eso está presente en el proceso de producción de su obra. Entonces ese capítulo de la praxis, justamente tomamos un texto de un neomarxista, Karel Kozik, que trabaja de un modo muy interesante el concepto de praxis como una superación de la dicotomía entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Esa dicotomía, lo teórico para la ciencia, lo práctico para las artes o para las técnicas, ¿no? Eso con respecto al arte. Después esto que vos me preguntabas, Elizabeth, de la situacionalidad. Bueno, ese es un concepto de un amigo nuestro, de Andrea y mío, que es Mario Casalla, que él trabaja el tema del universal situado, ¿no? Porque él dice que a nosotros, como pueblo colonial, nos vinieron los universales como abstractos sin más, ¿no? Verdades, digamos, absolutamente universales, y en realidad todo nace en una cultura, por lo tanto todas las categorías y los conceptos están situados culturalmente. Pero en general el que domina obviamente traslada sus valores como si fueran universales y válidos para siempre. Y ahí nosotros entonces trabajamos mucho como la categoría de arte, que de alguna manera legamos, es una categoría coyuntural, propio de un momento histórico, propio de armar ese sistema de las bellas artes que también sirvió para la autonomía del arte, pero que en realidad puede ser revisado, puede ser reformulado, puede ser deconstruido. Y tiene que ver también con estas cuestiones de qué es para nosotros la realización sobre todo de lo cultural, ¿no? Por dónde pasa, más en esta contemporaneidad donde hay tanta mixtura de técnicas, de lenguajes, hay tanto cambio con respecto a los soportes, a la durabilidad del objeto, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones tan interesantes de nuestro tiempo, permitírselas pensar desde nosotros, ¿no? Sí, te iba a decir, en esta visión que estás desarrollando veo que hay un componente antropológico muy, muy, muy importante que considero que debe ser alguna característica del pensar nuestro americano, por así decirlo, ¿no? Y sí, trabajamos también, no sé si vos has trabajado a Kusch, Rodolfo Kusch, sí. Y claro, de hecho hace poquito estuvimos leyendo también aquí. Sí, Geopolítica del hombre americano, La negación del pensamiento popular, y muchísimas obras. Claro, y con él trabajamos mucho esta visión de una estética operatoria y de una comprensión del sujeto como un sujeto en realidad con múltiples capacidades, ¿no? Que las pone en juego siempre. También el científico, también la ciencia no es neutral, digamos, esa ciencia objetiva, verdadera, no existe, ¿no? La ciencia responde a intereses, responde a ideología, ¿no? La no neutralidad. Hay un texto muy interesante de una filósofa que se llama Mónica Giardina, que justamente se titula así, ¿no? La no neutralidad de la ciencia. Porque un poco fuimos formados como en esos parámetros, y bueno, y esta materia de alguna manera trata de que los alumnos, es un poco también taller, en el sentido de que para nosotros no está divorciado de los talleres donde ellos aprenden
los lenguajes, las técnicas, sino que yo siempre les digo que mi objetivo último, más allá de la materia, es que ellos puedan producir un discurso estético propio y colectivo, digamos, ¿no? Pero que vaya a la par de su propio quehacer. O sea, que ellos puedan fundamentar desde un discurso que algunas de estas categorías les sirva para poder fundamentar su propia producción, ¿no? Entonces, bueno, estructuramos un poco este libro que les alcancé, va mostrando un poco los fundamentos epistemológicos de la materia, que tiene que ver con estos conceptos, el concepto de cultura, el concepto de arte, esta tensión de lo artístico, y utilizamos autores, por supuesto que también voy a Heidegger y autores, lógicamente, pero también usamos mucho el pensamiento nacional filosófico, ¿no? En el sentido de Mario Casalla, toda la filosofía de la liberación, Rodolfo Puig, y después tenemos algunos latinoamericanos, que no sé, Elizabeth, si los conoces, como Nelly Richard, Ticio Escobar, que es paraguayo, que son filósofos y al mismo tiempo personas vinculadas con el arte y la cultura, que tienen un planteo súper interesante respecto del desafío que tenemos nosotros. Se hacen preguntas tales como, bueno, pero ¿quién legitima si esta obra es buena o no? Y en realidad la legitimación siempre nos viene desde afuera, ¿no? Hay un centro, hay un lugar desde donde se legitima si nuestra producción artística es buena o no, si entra en un circuito, ¿no? Después Nelly Richard dice que el gran desafío es que podamos producir teoría local. Ese es nuestro gran desafío, ¿no? Teoría local que puede ser teoría como arte, ¿no? Aplicado, poder producir aquellas cuestiones que verdaderamente nos interesan. Y bueno, y un poco trabajar sobre estos temas, la verdad que nos apasiona. También ir mostrándole al alumno este eje de la modernidad y de la contemporaneidad por lo que estamos atravesados, porque la verdad que nuestro sistema educativo hunde sus raíces en el eje hegemónico, ¿no? Tanto pedagógico como científico, y bueno, y tratar de ser conscientes de eso y cómo también estamos atravesados, ¿no? Porque conviven en nosotros esas cuestiones y también convive el desafío. Hoy justamente un alumno de cine, estábamos charlando de esto y me decía, sí, Mónica, pero cuando los fondos externos ponen dinero para una producción nuestra, no ponen dinero para el tema que queremos, en realidad ponen dinero para el tema que de alguna manera se puede legitimar en un mercado internacional, ¿no? Entonces, bueno, son temas interesantes y al mismo tiempo que dan a pensar, ¿no? Para las nuevas generaciones, para esta gente que está saliendo al mundo de lo cultural y de la realización y de la producción, se convierte en una materia con contenidos. Nosotros, digamos, lo que proveemos son ciertos contenidos que generen sospecha, que a su vez los puedan ellos vincular con sus propias preocupaciones. Tengo el privilegio de que son alumnos del último año o del penúltimo año, entonces es gente también desde sus propios lenguajes muy formada, porque son alumnos que ya están en cuarto, quinto de música, de cine, ya tienen intereses propios, saben más o menos lo que quieren, ¿no? Y que están buscando ahí su especialización. Mónica, vamos a una breve tanda y seguimos conversando un poco más sobre teoría de la práctica artística y muchas cosas más. Bueno, bárbaro. Y continuamos en Filosofía Rock y estamos conversando con Mónica Caballero. Ella es licenciada en Filosofía, dirige el doctorado en Artes de la Universidad Nacional de las Artes, es profesora de grado y de posgrado. Y estábamos en realidad escuchando y disfrutando todo lo que nos estaba contando. Y pensaba en tantas cosas cuando hablabas, pensaba en también la cuestión de género, cómo está atravesada, ¿no? No solamente la cuestión colonial y las dependencias y cómo en toda esta expresión artística está atravesada por nuestras luchas. Recordaba a Magda Portal, a tantas mujeres que han abierto camino para generar nuestras propias reivindicaciones. ¿Ustedes también lo abordan ese tema? Bueno, justo metiste el dedo en el tema que tenemos que presentar ahora el 15 de diciembre, el informe final del
nuestro proyecto de investigación, y somos un equipo que venimos trabajando juntos desde el año 2011 en una misma línea de temas. Yo puse como tema de debate hace algunos años en investigación la vinculación de la investigación con la extensión. Vieron que todas las universidades públicas tienen por un lado extensión y por otro investigación. Pero pongo la mano así porque arriba está siempre la investigación y abajo la extensión. Bueno, a partir de realmente del 2003 el gobierno nacional empezó a replantearse el concepto de extensión, como que no fueran los famosos cursos ofrecidos al público en general, sino empezar a plantear la responsabilidad de la universidad con el territorio y en el territorio, ¿no? Porque piensen ustedes, por ejemplo, en La Plata, la universidad está en La Plata y durante mucho tiempo estuvo de espalda a los intereses territoriales. Y entonces ha habido un cambio muy interesante a partir del 2013 en el concepto de extensión. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar, nuestro tema de investigación va a ser la extensión. Entonces empezamos en el 2011 a unir universidad con territorio, con distintos temas. Y del 2018 al 2020, porque ahora tenemos que entregar, seguimos con ese tema, pero desde la perspectiva de género. Porque como nosotros con los alumnos trabajamos mucho en el territorio, empezamos a investigar ciertas, digamos, violencias, una de ellas, donde el sujeto está violentado, justamente desde la perspectiva de género. Y ahí nos juntamos, Pablo, un grupo de comunicación de la Facultad de Periodismo, un grupo de Derecho, que en realidad somos amigos, en realidad nos juntamos porque somos amigos, armamos un equipo con gente de Derecho, gente de Comunicación y gente de la facultad. Entonces nuestro proyecto de investigación es arte, comunicación y derecho desde la perspectiva de género. Y ahí hemos hecho, la verdad, se los voy a... Ahora cuando lo termine se los mando, porque lo tenemos que presentar el 15 de diciembre, y la verdad que estamos muy contentos porque hicimos fuimos como... En realidad lo que vamos a ofrecer es la planificación de un dossier de género para que trabaje la comunidad educativa y también la comunidad, ¿no? Que se trabaje, digamos, ese fue un gran aporte de nuestros colegas del derecho, que nos aportaron, además de las leyes, todos los conceptos que se están trabajando ahora, ¿no es cierto? Y todos los aportes, inclusive de los fallos, de los casos jurídicos, vieron en los cuales el feminismo, ¿no saben ustedes los horrores que se han contestado para salvar al femicidio? Cosas tremendas. Por ejemplo, hay uno donde fundamentan que no hacía las tareas del hogar. Bueno, cosas que ustedes no lo pueden creer, y no del siglo XIX, ¿no? Es el fundamento de un fallo de hace 5 años, por ejemplo. Bueno, ese es un material riquísimo que una de las abogadas se dedicó a investigar cuando no hay perspectiva de género, cómo fueron los fallos. Porque vieron que ahora, bueno, la integrante nuestra es abogada, es fiscal y es especialista en género. Entonces se está agarrando ahí todos los fallos. Como es fiscal de casación, se cruza ahí cuando llega lo último, porque los fallos son tremendos. Por eso, por un lado. Después hicimos muchas encuestas a nuestros alumnos que salen a hacer trabajos en la comunidad, cómo están las instituciones este tema del género. Y después hicimos entrevistas. En La Plata hay muchos colectivos de mujeres cineastas. Es muy interesante, gente muy joven que ha armado colectivos de cine. Y bueno, estuvimos haciendo entrevistas y eso también fue una parte súper. Ahora vamos a presentar este trabajo y la verdad que en el caso mío personal aprendí un montón, porque realmente, digamos, desde más allá de mucho desconocimiento, mucha ignorancia, mucho de que existen las leyes pero no se aplican, todo el conflicto que hay con el ESI, la aplicación de las leyes. Entonces, una anécdota que les cuento divertida es que el otro día justamente Daniela, la abogada, tuvo que ir a capacitar
a todo el equipo de gimnasia, del club de gimnasia y esgrima, vieron que está acá el logo. Entonces tuvo que ir a capacitar en la Ley Micaela. Entonces estaban todos ahí, todos los hombres muy así, escuchándola. Entonces Daniela se reía porque decía, bueno, qué esfuerzo grande, ¿no? Digamos, en lugares donde, bueno, está tan desarrollado una visión tan diferente. Pero bueno, no, la comisión directiva bárbara, la verdad que la recibieron súper bien. Pero bueno, digamos, esos pequeños avances que se van haciendo. Y en el caso concreto de la facultad hay muchísimos grupos de artistas con muchas preocupaciones vinculadas a esta temática. Así que la verdad que se ha incorporado, les digo, más desde los alumnos que desde lo que podría ser la estructura, ¿no? Más allá de que existe un área de género, vieron que se ha desarrollado eso en las universidades, pero la temática de los alumnos y las preocupaciones son muy interesantes, no solamente de las mujeres, porque vieron todo este tema de la masculinidad, es un tema también que se está desarrollando mucho. Nosotros capacitamos a nuestros alumnos, en el equipo hay un experto en masculinidades, en el equipo del proyecto de investigación, y vino a capacitarnos a todos, en realidad, sobre algunos conceptos y categorías sumamente interesantes. Así que estamos ahí trabajando. Yo te iba a decir eso, cuando estabas hablando acerca de, bueno, todo lo que están dando los alumnos, me parecía que la obra de arte resultante, cuando haces todos estos cruces con contenidos filosóficos, también deben de agarrar y la obra de arte resultante es una obra muy cargada de compromiso por parte de los alumnos, ¿no? Deben de comprometerse muchísimo. Sí, la verdad que digamos, nosotros es una facultad especial, les digo, porque no, yo que también estoy en la UNA y estoy en la UBA en arquitectura, porque también trabajo en arquitectura, bueno, responde más al patrón, digamos, de un ideario más clase media, más conocida para todos nosotros. La facultad, en cierto sentido, si bien sigue siendo una facultad de clase media, no es que, digamos, hemos abierto las puertas como a lo mejor lo ha abierto mucho más las facultades de conurbano, pero como hay una impronta ideológica tan fuerte, la verdad que desde todas las cátedras hay un gran condicionamiento, sobre todo fundamentalmente en la producción, en el fortalecimiento de la identidad, de la construcción colectiva. Entonces, la verdad que son todas personas muy comprometidas, más allá de que concretamente en lo partidario estás, pero hay como un denominador común, ¿no? Digamos, hay como, a ver, no hay neoliberalismo, por poner una palabra, digamos. Después hay muchas líneas diferentes y entrecruces, pero en la cuestión del arte lo que vemos es gente joven, sumamente comprometida con temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la carrera de música popular, ellos mismos critican cómo todavía sigue atravesada por los patrones de la música académica, ¿no? Y que claro, se trabaja muy poco lo popular como tal, ¿viste? De introducir los elementos, los ritmos. O sea, aquellos que han atravesado toda la carrera, es bueno ver cómo tienen una actitud crítica sobre lo que les falta todavía, ¿no? Más allá de que están súper contentos de que la carrera exista, pero ese choque del modelo hegemónico de lo que tiene que ser el arte, ¿no? Y lo que verdaderamente se quiere trabajar está presente y bueno, la verdad que yo pienso que se están formando cuadros sumamente interesantes. Mónica, y en esto que decís de quién establece qué es el arte y qué es lo estético, y en esta posición epistemológica que ustedes tienen desde la cátedra, ¿han buscado explorar el arte de los pueblos originarios como sus raíces y cuál ha sido como su influencia al día de hoy, si hay como vestigios que perduran? Sí, se trabaja.
Yo te diría que se trabaja mucho desde los intereses de los alumnos, porque debo confesar que nosotros, en mi caso personal, por ejemplo, tengo poca formación tanto de la filosofía oriental como de la filosofía de los pueblos originarios o de la estética. Pero a través de varios autores, tanto Ticio Escobar, que es un filósofo paraguayo impresionante, que él trabaja muchísimo la cultura guaraní, entonces va haciendo en sus textos un acercamiento muy importante. Bueno, él dice que está mal decir la cultura guaraní porque son muchas. Dentro de lo guaraní hay una variedad enorme de culturas. Iba a decirlo, trabaja mucho desde el lenguaje. Entonces, él trabaja muchísimo, hace una síntesis fantástica porque él dirige un museo que se llama el Museo del Barro en Asunción. Entonces trabaja mucho toda la producción artística de los pueblos originarios y del guaraní de hoy, vinculado, digamos, con toda esa formación filosófica que tenemos tanto Elizabeth como yo tradicional. Entonces él, digamos, va mostrando ese contrapunto, ¿no? Y tiene otra cosa muy interesante, Ticio, que va para debatir, porque él dice que ojito con poner tanto el acento en popular, porque de alguna manera nos van a seguir considerando, dice él, como los del patio del fondo, ¿no? Digamos, tan sur y tan populares que sí, pero que somos los que estamos atrás. Entonces él a veces dice, no, ¿quieren arte? Bueno, usemos las mismas categorías para lo nuestro, para poder entrar en el debate internacional, ¿no? Que es bastante interesante, porque si no, lo que dice Ticio, que en ese aislamiento seguís siendo inferior, ¿no? Entonces, digamos, cómo generar ciertas categorías en las cuales te puedas sentar a dialogar y también a negociar en la mesa, ¿no? Donde se juega un poco esto que vos preguntabas, Andrea, de la legitimación, ¿no? Esa mirada. Yo, por ejemplo, que estoy en las carreras de diseño en arquitectura de la UBA, lo fuerte que es la tendencia, por ejemplo, ¿no? Tanto en indumentaria como, ¿no?, en los diseños, bueno, ¿quién marca tendencia? ¿No? Entonces, qué sé yo, en diseño industrial, Italia, ¿no? Como digamos, hay lugares donde se marca la tendencia. Y ahí quedás atrapado, pero al mismo tiempo, bueno, también, ¿cómo haces para que tu obra circule, para vivir también de tu producción artística, digamos? No es tan fácil. En el ejemplo de la música pasa lo mismo, ¿viste? Que a veces es como que está de moda tal tipo de música y hay que producir eso para llegar a un público, parece, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de encontrar por dónde meter lo propio. Claro, y estar atento, porque a lo mejor vos para trabajar, bueno, sí, trabajás en determinada cosa, que tampoco violenta tantos tus principios, pero haces la gráfica de algo que te pide un cliente, y mientras tanto, bueno, esa es la vida un poco, ¿no?, de las personas que están, ni tener una visión ingenua, ¿no?, porque ese mundo todos negociamos en el universo en el que nos movemos. Totalmente. Tener una visión ingenua, pero también saber o tener un pensamiento crítico, ¿no?, que es un poco, bueno, la función de una materia como la nuestra. Mónica, y también en esto que vos comentabas de la neutralidad, esta crítica a la neutralidad de la ciencia, me interesaría un poco que profundices en el tema específico de la ética, que es un tema al que se le huye tanto en los espacios de conocimiento, por ejemplo, en el derecho, ¿no? O sea, como ese mito del derecho como algo neutral y que no tiene una posición política. ¿Cómo a través del arte se puede explicitar esto? O sea, ¿cómo se puede develar esto? Sí, porque tal cual vos lo decís en el derecho, justamente esto de la neutralidad de la ciencia, vieron que siempre dice, bueno, la usaron para el mal, pero eso fue posterior. Como que digamos, la ciencia es pura, ¿no? Y después si largaste la bomba, bueno, eso ya fue otra decisión. Y en realidad lo que hay que mostrar, que está desde el principio, digamos, desde el momento en que vos te preguntás, bueno, ¿qué voy a investigar?
y dónde voy a poner los recursos. Siempre digamos que si la enfermedad en la Argentina es el mal de Chagas, y también hay otras enfermedades, pero ¿por qué nunca hay recursos sobre una enfermedad de los pobres, ¿no? Ese tipo de cuestiones que siempre nos ponemos a pensar, ¿no? Como que evidentemente son, como decías vos, decisiones éticas, ¿no? Es decir, en realidad todas las decisiones, todos los puntos de partida, eso lo explica muy bien Kusch, cuando dice justamente que la cultura es una actitud, ¿no? Él dice la cultura es un ethos, o sea, por lo tanto es una decisión, ¿no? Imprime un carácter. Entonces, cuando yo tomo decisiones políticas en el campo de la ciencia o en el campo del arte, evidentemente esas decisiones tienen que ver con un comportamiento ético, bueno, y político, ¿no? Desde el punto de vista social. Y nosotros siempre tratamos de vincular mucho, porque esto que vos decís, Andrea, durante mucho tiempo estuvo divorciado. Por un lado la ciencia, por un lado la estética y por el otro lado la ética. A tal extremo que también parecía que el artista podía realizar lo que fuera independientemente de lo ético, ¿no? Y en realidad me parece que nosotros ahora también, así como lo teórico y lo práctico empezamos a verlo como una trama vinculada, el arte también vincularlo obviamente con la ciencia, la tecnología y también con las decisiones éticas, ¿no? Porque evidentemente, digamos, es una producción que tiene una intencionalidad. Y vieron que ahora hay un gran debate entre el arte público, que también es una toma de decisión justamente política y comunitaria, ¿no? Y ahora que vos decías, Andrea, hay un músico nuestro que la otra vez lo invitamos a la cátedra, que él trabajó mucho un instrumento del norte, y una comunidad que tienen un tipo de música con instrumentos muy hechos por ellos, ¿no? Y bueno, y a él se le planteó todo este tema de la otredad, de cómo llegar a comunidades que son diferentes a nosotros y no invadirlas, ¿no? Porque él venía con todo su saber académico a querer aprender y de pronto logró vincularse y empezar a comprender algo muy importante, que por ejemplo el arte, no existe la figura del artista individual. A la comunidad que él fue no existía la figura del artista individual, era la comunidad. Entonces, cada paso que él quería hacer, todo lo consultaban con la comunidad, ¿no? Y entonces él vino a clase a contarnos que le costó un montón, porque evidentemente tuvo que desajustar y en cierto sentido, digamos, esa voz que él consideraba que era un poco más poderosa por su formación, y cómo todo eso le cambió evidentemente la perspectiva. Bueno, muy interesante, ¿no? Cuando él preocupado por por trabajar un poco las manifestaciones musicales de pueblos originarios, se fue al norte y se dio cuenta que con la caja que él venía era también una caja de dominación, ¿no? Y sumamente interesante. Sí, me gustó mucho esto también porque además en el ejemplo que diste, una breve cuestión para quien no lo conoce, Ticio Escobar fue también además secretario de Cultura designado por Fernando Lugo en su momento, es decir, son artistas, son pensadores de la estética del arte que también asumieron su rol político en su tiempo y en su lugar, de manera que, digamos, me parece que es una forma de llevar su teoría también a la praxis en el hacer, ¿no? En ese sentido. Como para ir cerrando, porque se nos está terminando la nota, Mónica, también preguntarte, bueno, en relación al artista y su medio, ¿no? Al arte y su medio en este momento, justamente en donde estamos vivenciando una pandemia. Vos hablabas justamente de la eticidad, de las condiciones éticas para pensar no solamente los discursos, sino lo tecnológico en nuestra época, pero también nuestro medio ambiente. Estamos en un momento de pensarnos en relación a lo que nos constituye como esta casa común, este lugar compartido, nuestro medio ambiente. Bueno, ¿cómo lo abordan? Bueno, vos decís, este año para nosotros fue, la verdad que un replanteo ideológico sumamente importante, porque primero, ¿no? Yo tengo una población de alumnos de 150 alumnos. Punto de partida,
había recursos tecnológicos, ¿no? O sea que hubo en ese sentido, pero no se crean que los recursos eran los mismos en todos. Hubo alumnos que estuvieron todo el tiempo con el celular, e incluso hubo alumnos que nos decían que leían los textos desde el celular, ¿no? Con la dificultad que eso puede tener en cuanto al tamaño, ¿no? Por otro lado, yo les digo que estoy escribiendo, participé el otro día en la Facultad de Periodismo, que hubo un congreso a propósito de la pandemia y de la cuarentena para hablar cómo había sido nuestra vinculación educativa. Y la verdad que tengo, qué sé yo, muchas cosas para contarles, en el sentido de que por un lado, paradójicamente, digamos, la tecnología para que los que aprendimos a usarlo fue un recurso maravilloso, porque de los 150 alumnos, 10 solamente dejaron, o sea que tenemos un nivel de alumnos que siguieron desde marzo en condiciones a veces dramáticas, porque también la gente joven estaba como muy preocupada y muy angustiada también, y algunos muy solos, pero bueno, fuimos como trabajando todos juntos, y la tecnología, yo teniendo alumnos de cine, imagínense, y de multimedia, usamos recursos, qué sé yo, metíamos películas, canciones, los pibes de música nos mandan sus composiciones musicales, los de cine algunos videos, bueno, fue una experiencia riquísima. No obstante, sí le temo a este impedimento de la socialización, de justamente no estar juntos, ¿no? Personalmente, con todo lo que significa el encuentro, porque más allá de estas pantallas, evidentemente también la mirada de meternos en la casa del otro es como desde afuera, ¿no? A veces violento también, a veces los pibes apagan la cámara, o por ahí están hablando y le digo, ¿sos vos, Miguel? Sí, no la prendo porque estoy todo desprolijo, ¿no? Digamos, porque también fueron momentos que se atravesaron muy difíciles y con mucha incertidumbre hacia el futuro, y también me parece que hubo mucho encuentro emocional, muchas cosas, unas devoluciones impresionantes, porque hubo un encuentro virtual, pero con el chat mucho más espontáneo, por ahí de decirnos cosas más emocionales, o de acompañarnos, o de hablarnos por teléfono, pero también lo que veo es en esta sociedad que está tan polarizada, ¿no? Y también tan hegemónica, porque las redes, les digo, en este momento es tremendo, ¿no? Tanto los medios, bueno, vos, Pablo... Es terrible lo que está pasando. Entonces yo digo, en la medida en que no nos podamos encontrar, nos vamos debilitando un poco, la verdad que sí, estoy viendo eso. Entiendo lo que estás contando también, porque también producir, tenemos todas las herramientas a mano, tenemos todas las herramientas tecnológicas a mano para filmar, para poner música, para editar, para lo que queramos, pero nos falta el contacto físico, del grupo trabajando, eso nos falta, y entiendo también que en el Zoom se vuelven mucho más sensibles los Zoom, porque uno termina agarrando y cargando de sentido y de emotividad, incluso a las máquinas, ¿no? Es lo que tenemos para comunicarnos y es lo que estamos usando. Yo, bueno, esta semana justo tuve una cuestión familiar, tuve que pasar por un cementerio y uno veía la dificultad que hay entre la gente de no abrazarse, la necesidad de abrazarse de la gente, ¿no? En situaciones límites, y eso y aparte también lo que nos pasa de no poder ser contestatarios comunitariamente a tanta crítica, ¿no? Y a tanta invasión, digamos, justamente de un pensamiento único, porque la verdad que vas cambiando los canales de televisión y es tremendo. No, y con flujos de información que son desiguales, ¿no? Que es eso que trajo la globalización, que parecía que, bueno, podemos hablar todos. No, pues no podemos hablar todos si el 70-80% de los canales en los que la gente se comunica responden siempre al mismo mensaje hegemónico. Entonces, es tremendo. Ahí es donde me parece que nuestra debilidad puede ser muy fuerte, ¿no? Políticamente, en el sentido de que no podamos también estar juntos y salir a la calle y verdaderamente que se escuche nuestra palabra y que podamos realmente trabajar colectivamente, ¿no? Porque bueno, otra cosa que atraviesa mis preocupaciones, que las han atravesado siempre, es me encanta la filosofía y por otro lado la militancia, y siempre la he tenido
la verdad nunca las tuve divorciadas, por suerte, ¿no? Pude de alguna manera volverlas un pensamiento y una acción en la medida de lo posible que fuera, digamos, bastante acorde a lo que yo considero que es mi compromiso político. Y eso también, bueno, por suerte, esto que les decía con los alumnos, tenemos así un compromiso político también del arte, ¿no? Pensado desde lo político. Pero bueno, yo saco como conclusión eso, que tuvimos muy buen acercamiento, hubo mucha emoción, como decías vos, Pablo, mucha posibilidad de sensibilizar, pero me parece que lo crítico ha sido no poder reunirnos aquellas personas que tenemos una mirada respecto de nuestra realidad nacional diferente, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, acá no saben en La Plata, ¿no? Están ahora todos los grupos contestatarios a nuestro gobierno, están con que se abran las escuelas. Entonces hay un montón de manifestaciones en la calle, digamos, de útiles y todos en el suelo, como si hubiéramos estado abandonados, cuando en realidad no saben lo que se han movido las escuelas, sobre todo públicas, llevándole material a los alumnos a su casa, a los chicos que no tienen acceso a la computadora, armando cuadernillos, o sea... Sí, la brecha digital y las desigualdades se fueron más que evidentes. Mónica, se nos acabó el tiempo del programa, queremos agradecerte muchísimo tu visita, fue un honor tenerte y bueno, te esperamos en algún otro momento para que nos cuentes más cosas, porque realmente se nos pasó volando y tenemos muchos más temas para tocar contigo, así que te agradecemos. Y aparte muchísimo. Convóquenme también alguna cuestión que hagan o... Desde luego, necesitamos más filósofos argentinos al frente del pensamiento nacional. Y juntarnos más también, necesitamos juntarnos más. Sí. Bueno, Mónica, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo. Me despido de la audiencia hasta el próximo viernes a las 15 horas por Radio Caput.